Estás ahorita donde las papas queman, puro chukis acá, ya tú sabes, ya que es lo que es acá. Tiene que estar consciente que estás en una de las zonas más bajas del Perú. Oye, pero qué guapo que eres, ¿de dónde eres? ¿Matarías a alguien por dinero? ¿Sabes que por dinero vale monos? Te voy a regalar solamente 3 cartas, escógeme una carta. ¿Qué grabas? Estoy haciendo un reportaje aquí. No, ¿caja de qué? Poquito. Pim pam, así. Si te equivocas, puede ser que te llevas un susto. Bien Venga. guapo. A ver. ¿Cuánto te tengo que pagar para matar a un señor ahí al final de la calle? Acá es dinero mano. ¿Es una práctica ilegal eso? Algo así, porque Vale. te hacen magia negra. Atracan con pistola. Uy, ¿qué está pasando? Se ha molestado al toque. Camachari, camachari, chatarira, chinari, chirán, para gurupuco, maquico, machara, guaruna. Se ha hecho un silencio aquí raro. Sí, se pone bien peligroso. Bastante ilegal, la verdad. Me estaba comiendo corazón de res y justo pasa un operativo bien potente. ¿Cuándo? Oh, joder, pero espera, calma, calma. Mirad esa esquina. Hay de todo. Niños jugando aquí con botellas. Un montón, como siempre, de comercio informal. Una señora aquí que se va con media tienda. Allá le están haciendo los pelos y las cejas a las señoritas. Espectacular, situación cable, como siempre. Una locura máxima. Y esto es muy interesante porque hay en cada esquina, mirad, chifa, que es una mezcla de comida china, pero adaptada a los sabores del Perú. Espectacular. Aquí puedes comprar un poco de pelo. Y otra cosa, yo creo, aquí está pintando la moto. Muy interesante y hace entender un poco la situación económica del país, es que puedes vender tu pelo. Compran pelo largo para hacer obviamente pelucas. Muy divertido, muy guapo. El hecho que haya estetistas aquí, justo en el medio de la calle, podemos ver que le están poniendo station a la mujer justo al lado del restaurante. El ruido es exagerado, como es exagerada la cantidad de tiendas. Más de 25.000 vendedores. Es un micromundo, una microsociedad aparte. Mira esto, por ejemplo. 10 euros y te llevas esta maravilla. Obviamente, como en todos los mercados, se puede regatear. Te pone 45, es tuyo por 30, casi seguro. Ahora nos metemos más allá. Entramos aún más en lo informal. Cuidado con estar en el medio porque el tráfico es exagerado. Buenas. Se han unido a la expedición varios amigos. Lo tenemos aquí atrás. ¿Dónde estamos yendo? Porque cambia un poco el panorama, ¿no? Ya, mira, acá estamos en 28 de julio, más conocido como La Camita, el centro comercial La Camita. Acá vas a encontrar marcas hechas en Perú, algunas son Sí. enviadas, pero no de Panamá, de esos lados. Son réplicas a uno. Sí. Marcas Versace, Louis Vuitton. No creo que se encuentra un Versace original, es todo, es todo copias, ¿no? Acá sí son réplicas, pero a uno. Así que dense una vueltita y van a ver. Mira aquí, qué guapo, tío. A ver. ¿Cuánto vale eso? 65. 65, con brillo y todo. Sí. ¿Es original? Réplica. Réplica, vale. Muy caro, muy caro. Por 50 lo compro original. No, no es verdad. Obviamente un Rolex así te cuesta 15, 20.000 euros. Sí. Aquí te cuesta 10, pero es un reloj de plástico que pone Rolex. Señora, ¿tienes agua? Chicha. Botella de agua. Prueba. Mami, ¿Qué es el plan? ¿De qué está hecho? ¿Cómo lo hace? Maíz, Exacto. maíz. Maíz. Uy, Ese es maíz. Prueba, papá. en vasito de cristal y todo. Aquí servicio top. Es como maíz fermentado, puede ser. ¿Esto si lo tomas mucho emborracha o no? Ah, cuando madura. ¿Sí? Muy amable, muy amable. Así son los peruanos. Buena gente, muy simpático. Sí, sí, muy bueno, pero no sé cómo va a reaccionar mi estómago. No porque estaba sucio ni nada, pero obviamente aquí hay bacterias que nosotros no tenemos, entonces te puede afectar mucho. Consejo que digo siempre es solo tomar agua de botella, y me acabo de tomar algo que no es de botella, pero da igual. Lo bueno de estos comercios informales es que de una parte da muchísimo trabajo a muchísimas personas, entonces esto es algo maravilloso. De otra parte, nadie paga impuestos, entonces le falta al Estado, ¿no?, dinero para poder mejorar. Y
en países corruptos, sabemos que hay varios en Latinoamérica, si hay dinero se lo roban. Un desastre. Aquí cambia totalmente el panorama. ¿Qué es esta, la zona de mecánicos? Ya acá no, acá hacen todo lo que es chatarra. Vale. Agarran una moto, todo reciclable, todo lo que es fierro, lavadora, lo reciclan. Son muy manitas, ¿no? Los peruanos, en plan, arreglan todo y hacen desarman, comercio con se vende, todo. todo se vende, acá nada se pierde. Exacto, exacto. Mira el autobús, por ejemplo. Es un autobús que tiene fácilmente 30 años, pero funciona a la perfección. ¿Por qué? Porque aquí hay mecánicos top. Y mirad a este chico paseando con unos 15 colchones. Ahí va. ¿Qué es eso? ¿Son como mototaxis? Mototaxis son, ajá. Vale. Llevan pasajeros igual, también lo usan para uso personal. Ahí también tienes que tener cuidado porque ahí te roban. ¿Ah, sí? Sí, eso lo usan mucho para robar acá en Perú. Pero espera, ¿te roban ellos mismos o te asalta la gente por la calle? Vienen tres, son tres los que están adentro, bajan Vale. dos y te arranchan y se van. Ostras. Ahora entramos en una zona que yo he visto el otro día, pero tuve que irme porque empezaba a ser las 5:30, 6 de la tarde y me ha dicho que aquí atracan con pistola. Entonces he tenido que irme. He pasado por aquí, he visto que estabas trabajando. ¿A qué te dedicas? ¿El reciclaje o...? Reciclaje, hermano. ¿Por qué te dedicas a eso? ¿Tenías un amigo, no sé, que se dedicaba al reciclaje y te ha hablado de eso o lo descubriste tú? ¿Por qué este trabajo y no otro? Porque se gana bien, hermano, sin hacer nada. Aparte por la mala vida que llevamos. ¿La mala vida? Toda adicción, pues, hermano. Tienes que estar consciente que estás en una de las zonas más bajas del Perú, de la ciudad, la capital Lima, pues. Aparte de eso, hermano, crack, ¿Esta crees que es una de las zonas más complicadas, más marginales de la capital? ¿Sí? hasta llégame. Muchas gracias, gracias. Muy educado, pero no tenía muchas ganas de hablar, la verdad. No pasa nada. Como digo siempre, todo el mundo está en su película y no todos son simpáticos y quieren hablar, obviamente, de sus problemas. ¿Esto qué es? ¿Se reúnen para jugar? También ahí esperan hacer su negocio y todos son chatarreos. Vale. ¿Me puede explicar qué es eso? ¿Juegan a carta o es un torneo? No, ese juegan casino todos los días. Es el entretenimiento de la gente. Vale, pues muy bien, ¿no? Para el estrés, para el estrés. Para el tres. Se viene a divertir la gente. Esta es La Vega. Buenas. Esta es La Vega. Las Vegas. La Vega en la cachina. Las Vegas de Perú. Este es bravo, el Chobi. El Chobi. En un buen día, ¿cuánto dinero se puede ganar, más o menos? ¿Dónde? Aquí. No, 3 soles, 6 soles. Bueno, está bien, ¿no? Para hacer horas nomás estamos. Bueno, muy bien, muy bien. Es algo, me parece muy bueno, ¿no? Pasar el tiempo así. Muchas gracias, que vaya bien. Juegan a cartas debajo de un puente en el medio de la basura. Es un caos, hay gente por todos lados, aquí bebiendo. Y mirad aquí qué duro esta escena de este chico pobrecito, probablemente caído en el mundo de la droga, en ese infierno, y está ahí buscando algo o para comer o para vender. La droga, amigos, lleva a eso, casi siempre, a desesperación, a tristeza. Y mirad lo asustado que está este gato. ¿Qué ha pasado? ¿Te has asustado? Toda la familia aquí, con colchón y todo. Buenas tardes. Ostras, pobrecito. El perrito pobrecito tiene un tumor bastante grande. Aquí ya cambia las cosas, ¿no? Más tranquilito. Ah, sí, parece. Ya salimos. Sí. Acá más tranquilo, al frente ya es todo, ya. Pero Vale. acá atrás sí es todo peligroso. ¿Dónde estamos yendo? Ajá, es ya también, esta Cora. Aparte de eso que baja ahí, que es maravilloso. Mira, ni se para el autobús, la gente salta prácticamente. Increíble. Gente tumbada. Y bueno, ahora entramos en lo informal. ¿Qué toma usted? ¿Cerveza? No, ron. ¿Esta es la más famosa aquí del país? ¿Sí? Esto es leche de caballo para que se le pare. ¿Cuánto cuesta una? La quiero probar. 5 soles está. Venga. ¿Dónde la compro? Ahí. Un segundo que me tomo una cervecita aquí con mis nuevos amigos muy simpáticos. Ni me había dado cuenta en realidad que es como un pequeño supermercado porque está totalmente escondido. Muchas gracias. Allá vamos. Acá, ahí está. Bien fresquita. Me han dicho que esta zona a veces se pone picante. Ya, yo te voy a decir la verdad. Sí. Acá la zona es picante. Puta madre, si tú no tienes nada, no eres nada. Vale. Entonces el dinero manda.
Acá el dinero manda, pero a mí me robaron todo, ¿Qué le robaron? toda mi billetera. La pertenencia y todo. Cuando yo me quedo durmiendo, me roban todo. Uy. Salud, señor. Acá en la cachina, el que vale, si no vale nada. Acá la gente sabe lo que es la... Vale, no puedo montarme mi negocio así. Se enfadan. Acá en la cachina, tú tienes que tener tu gente, Un poquito más para el camino porque hace bastante calor, la verdad. Y este para usted, señor. Saludo otra vez. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Que vaya bien. Me estaba preguntando, muy bien, gracias. ¿Qué venden? Uy. Aquí nivel, ¿eh? Guapo. Pero Dígame. salud, pues, tu vaso, esta que se calienta. Salud. Mira qué mujer tan guapa. ¿De dónde es usted? Mujer tan guapa. Selva. ¿De la selva? Pero ¿Mejor la selva o aquí? la selva. Sí, ¿no? La selva es para vivir tranquilo y acá es para llenarse de plata. Eso es. La gente se llena de plata de verdad. Hay mucho negocio. Obvio que sí. Espectacular. Seco y lleno. Mira, seco y lleno. A ver. Golpeado, se dice, estoy muy golpeado. Wow. Oye, Muy pero qué guapo que eres. ¿De dónde eres? Mira, ya tengo novia peruana. Acabo de llegar y ya nos vamos a casar. ¿Tienes hijos? Que ser vecino. Con todas, ¿ah? Acá no hay preferencia. Con todas. Madre mía. Quería una y ahora tengo 4. Oye, pero si tú te casas conmigo tienes que dar un besito. Es bien Venga. guapo. A ver. Ey. No sé qué está pasando, la verdad, no entiendo nada. ¿Qué es? ¿Cuánto cuesta? Un sol. Ahí va. ¿Cuál es el mejor sabor? ¿Ese? ¿Es más bueno? Vale, entonces para ti, te lo regalo. Chao, amigo. Ya tengo mujer, me he tomado un buen vasito de cerveza. Espectacular. Y acabamos de empezar. Literalmente llevo 20 minutos aquí. Es guapo también que la gente come justo al lado de... Mira eso. Lugares bastante insalubres, la verdad. Pero no nos parece impresionar mucho. Vais a flipar. Este es algo que nadie conoce y es el perro peruano. Es un perro que no tiene pelo. Característica muy interesante es que hay que echarle crema hidratante y crema solar porque se queman y... ¿Es caro? Claro, ese perro. Pero he visto muchos así por la calle. Ese perro no tiene pelaje, pero su sangre es bien caliente. Uy. Y mucha la gente les gusta abrazar. Para las personas mayores, Para las las personas calientas. mayores. Acá era un prostíbulo, antes lo han enterrado. Pues lo podéis ver. Prostíbulo clandestino y le han puesto eso para evitar que la gente se meta. Claro. ¿Qué grabas? Estoy haciendo un reportaje aquí ¿Reportaje de qué? sobre las calles de Lima. Viajo por todo el mundo, no estoy haciendo nada malo. No soy policía ni nada, todo bien. Listo. Se ha molestado al toque, como se dice en Argentina. Empezó a gritarme, ¿y qué hace? ¿Qué haces? Pues no hago nada, estoy explicando que era un prostíbulo. La zona, la verdad, que es bastante picante. Supuestamente es un prostíbulo eso, y hace 2 semanas se llevaron presos a varios muchachos de ahí adentro. Uy, por eso, puede ser que son amigos. Caliente, todo Claro. Puede ser que son familiares o amigos de la persona que han detenido, entonces no le gusta que se hable del tema. Impactante eso, mirad aquí, un montón de ropa ahí colgada por los cables. Eso creo porque la gente tiende la ropa ahí arriba y en días de viento se cae y se cuelga ahí. Eso pero no es ropa, esto es basura. ¿Qué? Tiran literalmente la basura de la ventana y se enganchan los cables. ¿Cuáles son los delitos más comunes en zonas como estas? ¿El robo o la extorsión? Los robos al paso, la extorsión, por la cantidad de ambulantes que hay acá. ¿Es zona roja, por así decirlo, esta? No, roja, no son rojos peligrosos. Estamos buscando la galería donde leen las manos. Las cartas. Sí, eso. ¿Qué carta? ¿Para quién es? Para mí. Si quiere leer la carta, los curanderos están acá afuera. Ah, ¿de dónde? Acá hay uno, ¿estás viendo acá uno? Sí. Ah, claro. ¿Me puede leer mi futuro? Claro. ¿Qué tienes aquí? Ahí va. Perfecto. ¿Dónde nos ponemos?
Ese de acá, hermano, viene desde la selva. Vale. Para que tú puedas aprender ese de acá, tiene que ser nativo a Xaninca. Por ejemplo, ese de acá pertenece a una mujer cuando está maltratada, a una mujer cuando llega a ser dominada por el varón. Escógeme una carta. Vamos a barajear las cartas, ¿ya? Vamos allá. Te voy a regalar solamente 3 cartas. Escógeme una carta. Esta. Exacto. ¿Cómo es tu nombre? Federico. Federico. Ok, mira, Federico. Acá en esta carta me menciona que tú eres un corazón noble, que tú eres un corazón bondadoso, que tú eres una persona que daría todo a cambio de nada. Kamachari, chatarida, chinari. Agarran otra carta. En el salud. El diablo. El diablo. Vas a tener mucho cuidado, mira. Eres una persona bondadosa. Eres una persona que de verdadmente piensa en los demás, pero hay personas que de verdadmente ven el mal para ti y hay otras personas que ven el bien para ti. Vas a tener mucho cuidado con la enfermedad. Más adelante de acá te va a chocar una enfermedad, pero esa enfermedad vas a salir a curarte. ¿Está bien? Está muy bien. Muy bien, hermano. Eso es todito lo que quieres saber. La verdad es que no he entendido nada de lo que me ha dicho, pero creo cosas positivas. Acá, por ejemplo, en Perú, acá te pueden matar hasta por... ¿no? Que es en tu país, ¿no? Unos soles. Asesinar a una persona de peso, o sea, como alguien, un jefe así. Sí. Ya, por ejemplo, puede así costar euros, Sí. ¿no? Que viene a ser soles acá a precio Perú. Cuando vale. es alguien grande, no un Sí, jefe, sí, sí, algo sí, así, sí. ¿me entiendes? Bueno, Pero es cuando es muchísimo- cualquier persona, Sí. a veces los sicarios por necesidad de dinero matan por soles precio peruano. Bueno, euros es muchísimo más, pero igual me parece ridículo joder en la vida de una persona, ¿sabes? Caminando, hemos llegado a una zona bien picante. Se llama El Porvenir. Mirad qué interesante, qué guapo este mural de este niño mirando hacia el infinito. Y se han ido juntando personas. Aquí tenemos un amigo, artista del barrio y vecino aquí del Porvenir. Es picante, como dicen, es una zona complicada. Dime un poco tu opinión. Claro, hermano, mira, acá como en todos los barrios hay su problemática, pero tú sabes que el centro siempre es lo que más mueve, hermano. Entonces, Buenas. ahí está, mira, ya, ahí está, conocido mi causa. Entonces ya, pues, ahí están, mira, los muchachos activos. Todos acá son jodidos, de la edad que los ven, mira, ellos tienen 12, 13 años, puta, la batería está a fuego acá de los menores, todo. Reciente, el problema con los menores fue acá en este edificio. Ese de aquí mismo. El ¿vale? siguiente. Vale, ¿qué pasó? Puta, una disputa entre muchachos de otro barrio y este. Y puta, lo percutaron al muchacho, no le metieron ahí una rafa. Lo dejaron a él y a su mujer herida. ¿Por qué hay problemas entre barrios o entre bandas? ¿Es para el control de la droga o por qué? Normalmente a veces se respeta a la mujer del bandido, pues. Entonces chocan con las mujeres de los bandidos o cosas como que, puta, hay rivalidades de barrio que son de hace años, que los menores crecen con esa idea de seguirla, pues, ¿no? Entonces ya están con esa ideología. Entonces, en los barrios, como puede ser eso, picante, hasta tener relaciones con la mujer equivocada te puede costar la vida. Claro, eso también te puede costar la vida, incluso la droga también, ¿no? Porque hay personas que por decir también cierran o con las máquinas también se juegan con esas cosas, pues, ¿no? Con cerrarte las cositas que tú vendes o esta nota, entonces desde ahí comienza un problema, pues de raíz acá los bandidos acaban todo de una, pues, ¿no? Claro. También acá igual se pelean, como el tema de droga también es muy fuerte acá, ¿no? Se mueve más. Hablando de bandidos, antes de venir aquí he visto un video donde se ve el funeral de un jefe de una banda que se llama Los Charlies del Porvenir. Y tiran balazos en el aire y bailan con el féretro de esta persona. ¿Es algo normal? ¿Es algo común disparar en el aire en un funeral? O, no sé, me ha quedado un poco... Acá en el barrio más que todo, sí. Puta, los disparos al diario lo vas a escuchar a cualquier momento. Es más, si estamos por ahí caminando, igual vas a escuchar uno o dos. Pero en los funerales, los velorios, normalmente, como para despedir para la gente que ha sido, ¿me entiendes? Que ha estado en el barrio, que ha estado moviéndola y todo. Sí. Personas que se han dedicado al mundo de la Lampa, criminalidad. Lampa, acá como que lo conoce de Lampa. Por decir, es pasaje 2 de mayo.
o más adentro es el Coloso. El Coloso. Muy interesante todos estos murales. ¿Es algo reciente o desde que tú eras niño ya estaban aquí estos Desde que murales? yo era chibolo, mira, hasta que cuando yo era chibolo pasábamos por ahí y en el pasaje desmantelaban motos que se robaban, carros que se robaban, los desmantelaban, los dejaban sin piezas. Ya, imagínate ya. ¿Tienes miedo al día de hoy a vivir en ese barrio, salir por la noche o bueno, te sabes mover y no hay problemas? Claro, yo creo que es más eso, ¿no? Saberte mover, porque acá yo, como te digo, los barrios se tienen bronca y todo, pero como yo llevo mi vida artística, pucha, ya le cambié en su sintonía, ¿no? Claro. Si mi Dios digo, ya, positivo. No, esto por decir es el pasaje más popular del barrio, ¿no? El Cóndor, que pasaje Más de Alfonso Ugarte. ¿Más popular qué quiere decir? ¿El más temido o el más...? Claro, siempre ha sido como que tú llegas acá al Porbe y dices, oh, el pasaje del Cóndor, y la gente sabe que esto era el terrible spot. Pues. Acá hay un piso del Sexto donde también picaba antes, los tombos no subían para nada, los policías pues, sí. no subían, no hacían nada acá arriba porque difícil. ¿Pero que era un punto de venta de droga? También, puta, y fuera de eso, fumadero, antes de que la gente se ponga de acuerdo y haga la limpia general, ¿no? Ya ahorita ya desapareció todo ese tema, por lo mismo que los niños crecen, la gente cambia de mentalidad, pues. Claro. Ya también Buenas tardes. Hay cabezas que salen del barrio ya, pues, ¿no? Claro. Y ya no. Pues, muy impactante, la verdad, estos edificios, joder, se ven duros. Yo no subiría esta escalera sin conocer a nadie. Por eso también es un finadito del barrio que también estaba metido en lo que es los negocios de acá, de la zona de arriba. ¿Qué significa así? Como Finadito es como que un muerto, pues, ¿no? Acá alguien que ha fallecido Sí. en el barrio. Vamos a verlo un segundo. Giordani. Esto es algo muy común en todos los barrios del mundo, ¿no? Cuando fallece alguien le hace un pequeño homenaje, ¿no? De esta manera. Bueno, pequeño no, porque vamos, es un retrato gigantesco. The Bad Boys Bully, no sé si es el nombre de su banda o... Movía lo que es los perritos, esas notas del pedigrí, entonces estaba metido en todo lo que es ese negocio, ¿no? De los perritos. Pero ya, pues con el tiempo, cada persona, no sé, a veces se meten a este mundo y saben que esto va a acabar mal, pero hermano, siempre acaba mal cuando obra mal de repente, ¿no? Entonces esa vaina también yo lo comprendí, toda la mayoría que se ha salido del barrio y está haciendo la cosa de mejor manera, ya, pues... Oye, ¿qué ha pasado? Oye, estábamos hablando de personas como tú. Estaba hablando justo de personas que utilizan droga y en la esquina el chico estaba, no sé qué estaba haciendo, si se estaba metiendo algo. Si tú con tu trabajo actual la pegas fuerte... Uy, ¿qué está pasando? Vamos a subir. Espera, que tenía una pregunta, pero esto más interesante. Nos metemos en un antro. En el Cóndor, hermano. No, para arriba. Estamos Si subiendo. hubieses arrebatado un celular acá al frente, fácil Sí. estuvieses corriendo hace años acá, subiéndote, escondiéndote. Y suben. Mira aquí, por cuestiones de seguridad, cómo está todo cerrado. Me acaba de decir eso, que si te roban el móvil, puede ser que van subiendo Por hacia eso que hay el tope. policías ahí alrededor, mira, así siempre paran porque normalmente acá es el punto, ¿no? Ahí están. Este parece el clásico punto donde puede estar un aguador, ¿no? Un halcón y mirar todo el barrio. Venían por acá, se llevaban algo, subían por acá y los tombos ya nadie sube, ya se perdían porque esto es un laberinto, mano, esto tiene como 4 salidas. ¿Ah, sí? Ajá, entonces ya... Entonces bajando vamos a ver un poco la estructura porque he visto sí que hay varios pasillos. Sí, ahorita vamos a pasar más adelante. Eso. Vamos. Y ahí es un laberinto más, vamos. Vamos. no está para sacarle la renal. Ah, chivale. ¿Ves? Este es el clásico lugar que si no conoces bien o no tienes contactos, bueno, meterte solo podría ser una mala elección, la verdad. Mirad, pequeño homenaje aquí. Religioso, sabemos que muchas veces marginalidad, criminalidad se une a un fuerte sentimiento religioso. Seguimos. Pero cada puerta es una casa, es un piso. ¿Sí? Buenas. Buah, es casi un pequeño mundo aparte, ¿no? Hay muchas familias aquí viviendo. Hola, ¿qué tal? Se ha hecho un silencio aquí raro. Realmente no están muy contentos de ver. Me parecía acá ves la reja, la evidencia que si... Sí. Acá es el guarique. Uy, joder. Pim pam, así. ¿Qué tal? No, pero sí, sin apuntar. ¿Cómo estamos? Me dedico a lo que uno quiere hacer. Si la vida no cuesta, la vida se va. ¿Por qué has decidido
ese tipo de vida que es muy duro, la verdad, es muy complicado. Es duro, duro el plomo, tío. Ya, Duro es el plomo cuando se gasta no se gasta porque uno quiere, se gasta porque uno le busca. claro. ¿Por cuánto dinero estaría dispuesto a matar a alguien? Acá no matamos por dinero, acá matamos por inteligencia. Ah, Si tú te equivocas, yo tampoco me voy a equivocar. claro. Si te toca, pero ¿qué? Cuando dice equivocar, quiere decir como faltarte de respeto. No, respeto se lo falta a uno. Yo nunca le puedo faltar eso. Vale, vale. ¿Tienes miedo a moverte por estas calles o ya estás acostumbrado? Claro que no. Claro que no. Supongo que vives aquí. ¿Se puede qué lado puedo ir yo? Vale. ¿Se puede ver cómo es un cuartito? ¿Puedo pasar? Perdona, ¿eh? Permiso. A ver, huele muy bien. Pues, muy esencial. Una camita. Aquí, bueno, una pared, un espejo, unas bebidas, pero la verdad que huele a limpio. Está bien, está bien, está bien. Permiso. Ya está, lo dejamos tranquilo. Muchas gracias. Gracias, hermano. Un placer. Gracias. Vamos para allá. Esta es la otra salida. Perfecto. Pues veis que hablaban de perderse y efectivamente hay varias salidas. Pues me ha asustado, ha salido así con la pistola a saco. Por suerte no tenía cargador. Estaba sin nada, así que ningún problema. Pero parecía un poquito acelerado. Entonces ya tiene tiempo así que se ha remodelado, porque antes no estaba así, güey. Y antes tú caminabas y pisabas más piernas porque acá paraban todos echados. Ah, ¿esto ya está remodelado? Sí. Joder, imagínate antes. La verdad que sí, pasaba por acá y tenías que tener cuidado. Y antes nadie tenía fonos, los fonos no existían con flash, imagínate, pasaba hasta que cuidado pises a alguien porque lo levantabas. Sí. Le quitabas Toda oscura. Su vacilón se refiere a lo que se mete, en su grifa, depende de lo que se meta entre cada uno. Y acá se respeta el vacilón de cada uno también. Wow, el episodio ha empezado tranquilito con el mercado, pero es verdad que el nivel de peligro y lo que me están enseñando los chicos, muy interesante y muy impactante al mismo tiempo. No solo Colombia, no solo Venezuela, no solo Argentina, también Perú, tela, ¿eh? Tela. Si te equivocas, puede ser que te llevas un susto. ¿Cómo lo hacéis? ¿En plan puros o lo mezcláis con tabaco? Puro. Acá es como que a quien le caiga, ¿no? De repente el problema se arregla así, a quien le caiga. Y puta, si tú estás en el momento... Equivocado. Puede ser que estamos aquí hablando, pasa un coche y tiene un problema con uno de ellos y... Claro. Y terminas tú aquí. Yo he visto muchos murales en muchos lugares del mundo, pero creo que es el barrio con más representaciones de gente fallecida que he visto en toda mi vida. Hay gente por... que es más importante, el detalle es que todo el fondo de todo es el barrio, como tú lo puedes ver. Mira, sí. Ves igualita la misma imagen, la figura, todo. Exacto, lo podéis ver. Estos edificios son lo que tenemos allá. El famoso Lucana. Este es Lucana a las 6. Acá se mueve, pica todo. Acá es el barrio más picante, tú sabes, mano. Acá todos con su fierro. Ahí también raquetean, salen a hacer sus monedas, los chibolos. Y por eso, cuando toca perder, ya como te han dicho, ellos ya están, pero cuando toca, toca. Cuando toca, toca. Y aquí me parece que toca muchísimo. Estaba diciendo que hay muchas caras por todo el barrio y mirad justo ahí. Todo un edificio con una cara de un tal Julio. Veo que la cultura peruana es muy típico comer afuera. La gente come más afuera que en su casa. ¿Por qué eso? ¿Es más barato comer así de esta manera que ir al supermercado? Bueno, eso es una tradición. En ambulatoriamente, más cómodo. Bueno, la tradición de antaño vinimos todos de los fritores de Anticucho, puro corazón. Sí. Y acá también en la esquina. ¿Me puede enseñar qué es la carne ahí que vende? ¿Has dicho corazón? Sí, corazón. Eso no lo he visto nunca, ¿eh? Sí, corazón puro de res. ¿De res? De res. ¿Este es corazón? Sí, corazón de res. Wow. Ahí va. Que lo pruebe. Con picantito y todo. Tú como operativo, mira como Operativo. Como operativo. Dame. Él es lo más típico. Voy corriendo con eso. Me cago en la puta. Mira aquí. Me está comiendo corazón y hay un operativo. Joder. Me estaba comiendo corazón de res, de vaca, y justo pasa
Un operativo bien potente. Buenísimo. El mejor corazón que me he comido en la vida. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué está pasando aquí? Porque estamos en el medio del barrio y estamos con los jovencitos. Me han dicho que aquí los jóvenes son los que mandan en el barrio. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Estamos en toda la victoria, puro Chucky nomás en mi combo, puro Chucky. Estás ahorita donde las papas queman, puro Chucky acá, ya tú sabes, ya que es lo que es acá. ¿Cómo te haces respetar? Claro, acá la gente... ¿Cómo lo haces? ¿Matando a la gente o cómo funciona? Ya, mano, estoy por lo bajo, eso no se dice, pero tú sabes que acá tenemos varios finados, ya, mano, por lo bajo nomás. ¿No tienes miedo de morir? No, nada, para morir nacimos, mano. Y he perdido a varios amigos, todos, que están ahí con papá Dios, pero nada, acá seguimos activos. ¿Esta vida criminal paga? ¿Ganáis bien o es complicado llegar a final de mes? Claro, si sabes tu chamba, ya, mano, lo justo nomás ahí. Tú sabes que por dinero vale mono, saque. ¿Cuánto te tengo que pagar para matar a un señor ahí al final de la calle? Ya, mano, la firme... ¿Cuánto es? Dale. ¿Todos estáis dispuestos a matar para vuestros compañeros? ¿Cuándo? Oh, joder, pero espera, calma. Es verdad que no tiene balas, pero calma. Acá la gente se recursea con los cholos, robamos a todos. Tenemos problemas. Con toda la victoria, tenemos problemas. Vale. Si tienes que hacer algo como robar, matar o lo que sea, ¿utilizas droga para hacerlo, para quitarte el miedo o vas así a sangre fría? Sí, nomás sangre fría, nomás. Un sueño, ¿dónde te ves en 10 años? ¿Crees que vas a estar aquí o vas a estar preso, muerto? ¿Qué va a pasar? En el barrio, pero millonario, la firme. Let's go! Bastante ilegal, la verdad. Esto es todo hecho por profesionales, ¿eh? No tienes que hacer lo mismo. Se meten y todo. Nacimos y crecimos misio, rodeados de vicio, la vecina y su prejuicio, el AMPA dueño del edificio, cada quien con su prejuicio, no se perdió el que quiso, sino el que no tuvo de otra para salir de este edificio. Y yo crecí en este barrio de delincuentes, donde aunque hagas todo bien, a ti te miran diferente. Y ni qué decir del tombo soplón con caca en la mente, que busca la sin razón para mancharte el antecedente. Yo.